Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión resolveremos algunos ejercicios en torno al tema de los compuestos orgánicos nitrogenados. Comencemos. En el primer ejercicio nos solicitan que nombremos a los siguientes compuestos. En el primer caso tenemos una amina con un grupo carbono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos. Esta va a ser nuestra cadena principal. Observen que la comenzamos a numerar desde el extremo más cercano al grupo sustituyente que tenemos, que es este grupo amino. De esta manera tenemos un hidrocarburo de 7 átomos de carbono con un grupo sustituyente amino en el átomo de carbono 3. Esto nos da como nombre 3-heptanamina. En el siguiente caso, tenemos nuevamente una amina, solo que en esta ocasión tenemos al átomo de nitrógeno unido a 3 cadenas diferentes de átomos de carbono. Tenemos 2 cadenas de un solo átomo de carbono y tenemos una cadena de 4 átomos de carbono. Recordemos que en el caso de las aminas secundarias o terciarias, como la que tenemos en este caso, debemos tomar como cadena principal del compuesto la cadena más larga de átomos de carbono. De manera que nuestra cadena principal va a ser la de 4 átomos de carbono. Comenzaremos a numerar la cadena a partir del átomo de carbono que está unido al átomo de nitrógeno de la siguiente manera. 1, 2, 3 y 4. Eso nos deja con una cadena principal de un hidrocarburo butano. Tenemos 2 cadenas de carbono sustituyentes metilo unidos al átomo de nitrógeno, de manera que lo vamos a nombrar de la siguiente forma: N,N, para indicar que las siguientes cadenas sustituyentes, que son las 2-metil, están unidas al átomo de nitrógeno, y a esto le vamos a unir la cadena principal con la terminación amina. El nombre sería N,N dimetilbutanamina. En el siguiente ejemplo tenemos nuevamente una amina terciaria que tiene unidas 2 cadenas de un solo átomo de carbono y tenemos una cadena más larga de 3 átomos de carbono con un sustituyente metilo. Nuevamente vamos a tomar como cadena principal a la cadena más larga, que es la de 3 átomos de carbono, y las demás las vamos a nombrar como sustituyentes. De esta manera comenzamos la numeración: 1, 2 y 3. Eso nos dejaría con 2 sustituyentes metilos unidos al átomo de nitrógeno y un sustituyente metilo unido a la cadena de átomos de carbono. El compuesto llevaría el nombre de N,N,3 trimetilpropanamina. En el siguiente caso tenemos un ejemplo de un nitrilo. Sabemos que es un nitrilo porque tenemos ahí presente el grupo nitrilo, que es un átomo de carbono unido mediante triple enlace a un átomo de nitrógeno. En este caso vamos a nombrarlo según la nomenclatura utilizando la terminación nitrilo. De esta manera tenemos que nombrar la cadena más larga de átomos de carbono, comenzando con el átomo de carbono unido al átomo de nitrógeno. Tendríamos una cadena de 3 átomos de carbono. De esta forma tenemos un sustituyente bromo en el átomo de carbono 2 y el nombre del compuesto sería 2-bromo propano nitrilo. En el siguiente ejemplo vamos a repasar parte de la nomenclatura que vimos cuando hablamos de los derivados de ácidos carboxílicos, que era la nomenclatura de amidas. En este caso, el primero que tenemos en pantalla, tenemos una amida terciaria. Recordemos que la amina se caracteriza porque el grupo hidroxilo de un ácido carboxílico es sustituido por un átomo de nitrógeno o por un grupo amino. En este caso, para la numeración y para el nombre del compuesto, vamos a comenzar a numerar la cadena de átomos de carbono más larga
que incluya al grupo carboxilo. De esta manera tendríamos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Eso nos deja con una cadena principal de 4 átomos de carbono, un sustituyente metilo en la cadena de carbono, un sustituyente metilo en el átomo de nitrógeno y un sustituyente etilo en el átomo de nitrógeno también. De esta manera el nombre del compuesto sería, tomando en cuenta el orden alfabético, N-etil, N,3, dimetil, butana amida. Recordemos que es una amida. En el último ejemplo, tenemos un compuesto aromático con un sustituyente amino. Recordemos que ese tipo de compuestos llevan el nombre base de anilinas. Ahora lo que tenemos que nombrar es cuáles son los grupos sustituyentes que están unidos a la amina en la anilina. Vemos que aquí tenemos primeramente un grupo metilo y si ponemos atención, de este lado tenemos un grupo con 2 átomos de carbono, de manera que es un grupo etilo. El nombre entonces de este compuesto sería N-etil, N-metil para nombrar los sustituyentes del nitrógeno y le ponemos la terminación anilina. En el segundo problema nos solicitan que escribamos la estructura correcta para los siguientes compuestos. Vamos a comenzar con la N-metiletanamina. Observemos que en este caso tenemos una cadena aminada de 2 átomos de carbono como cadena principal. A esa cadena tenemos unido el átomo de nitrógeno y ese átomo de nitrógeno está unido también a un grupo metil, de manera que tenemos un átomo de carbono también unido al nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno tiene la capacidad de formar 3 enlaces. Si está formando 2 enlaces con átomos de carbono, entonces su tercer enlace será con un átomo de hidrógeno. Esa sería la estructura de la N-metiletanamina. En el segundo caso, tenemos a la N-etil 2-propilhexanamida. Aquí nuevamente vamos a recordar un poco lo que ya hemos discutido en el tema de los derivados de ácidos carboxílicos sobre las amidas. Observemos que en este caso tenemos una amida que tiene como cadena principal una cadena de 6 átomos de carbono. De manera que sabemos que tenemos nuestro átomo de nitrógeno unido a una cadena que empieza con el átomo de carbono carboxílico y presenta 6 átomos de carbono. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos que al átomo de carbono 2 tenemos unido un grupo propil y al nitrógeno tenemos unido un grupo etil. Esta sería la estructura final de la N-etil 2-propilhexanamida. En el tercer caso tenemos a la 5-pentilamina. En este caso tenemos el ciclo de 5 átomos de carbono correspondiente al nombre ciclopentil y a ese nombre tenemos unido el nombre del grupo sustituyente amina. Esta sería la estructura de la 5-pentilamina. En el caso siguiente tenemos a la N,N1. Observemos este detalle que tenemos en la nomenclatura. Un 1 como exponente de ese átomo de nitrógeno. Dimetilpentano 1,5 diamina. En este caso, lo primero que observamos es que tenemos un compuesto diamina, es decir, tenemos 2 sustituyentes aminas en esa cadena de átomos de carbono que es de 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. El 1,5 diamina me dice que en mi carbono 5 y en mi carbono 1 tengo unido un átomo de nitrógeno en cada uno de esos átomos de carbono. Ahora, ¿qué pasa con esta primera parte? Esta nomenclatura N,N1 dimetil me está indicando que tenemos 2 átomos de nitrógeno diferentes, cada uno con un sustituyente metilo. Es como si en la estructura que tenemos dibujada
asignáramos al átomo de nitrógeno de la izquierda la nomenclatura N y al átomo de nitrógeno de la derecha la nomenclatura N1. Esto me indica que en cada uno de esos átomos de nitrógeno tenemos un grupo metil, de manera que vamos a dibujar un átomo de carbono más para cada uno de esos átomos de nitrógeno. Y recordemos que el tercer enlace sería un enlace a átomos de nitrógeno. Esa sería la estructura correcta para el compuesto. Seguidamente tenemos al 3-metil-butanonitrilo. Voy a borrar la estructura que tenemos en pantalla para que no tengamos confusiones. En este caso, tenemos a un nitrilo con una base de 4 átomos de carbono. Recordemos que si estamos utilizando la nomenclatura nitrilo, el átomo de carbono unido al átomo de nitrógeno también lo contamos como parte de la cadena de átomos de carbono en el nombre. Ahí tenemos nuestro compuesto con 4 átomos de carbono y nos dice que tenemos también un sustituyente metil en el átomo de carbono 3, de manera que esa sería la estructura correcta para el compuesto. Finalmente tenemos a la M-cloroanilina. En este caso tenemos un compuesto aromático que es la anilina. Recordemos que la anilina es un anillo aromático con un sustituyente amino. En posición meta, es decir, 1,3, vamos a tener al segundo sustituyente, que es el sustituyente cloro. Ahí tenemos entonces la estructura de la M-cloroanilina. Continuando en el ejercicio 3, nos solicitan que clasifiquemos las siguientes aminas como primarias, secundarias o terciarias. Recordemos que esa clasificación va a depender de cuántas cadenas alquiladas o cuántos grupos alquilo tiene unido el átomo de nitrógeno. En el primer caso, tenemos un átomo de nitrógeno que está unido nada más a un átomo de carbono. Eso nos deja con una amina primaria. En el segundo caso, tenemos al átomo de nitrógeno unido a 1, 2, 3 cadenas de átomos de carbono. Eso corresponde a una amina terciaria. En el siguiente caso, tenemos al átomo de nitrógeno unido a 1, 2 átomos de carbono. Eso nos deja entonces con una amina secundaria. Y en el último caso tenemos a nuestro átomo de nitrógeno unido solamente a un átomo de carbono. Eso nos deja con una amina primaria. En el cuarto ejercicio vamos a escribir los productos de las reacciones que se nos presentan en pantalla. Comenzamos con la primera reacción. En este caso, observemos que tenemos como reactivo el cianuro de hidrógeno y como base tenemos a una acetona. Este tipo de reacción no lo discutimos directamente en la videotutoría de propiedades químicas de compuestos nitrogenados, pero ya lo hemos descrito previamente en la videotutoría de propiedades químicas de las cetonas y los aldehídos. Esta reacción es una formación de cianhidrinas. En este caso, el cianuro de hidrógeno acciona o reacciona como un grupo nucleófilo directamente con el grupo electrófilo carbonilo. Eso nos deja como resultado el siguiente compuesto, donde se adiciona el grupo ciano en el átomo de carbono que previamente era un átomo de carbono carbonílico. Y gracias al medio básico, el átomo de oxígeno carbonílico se convierte en un grupo hidroxilo. En el segundo ejemplo, tenemos una amida como base que va a atravesar un proceso con hidruro de litio y aluminio. Recordemos que ese reactivo es un reactivo reductor, de manera que esta es una reacción de reducción de amidas. En ese caso, una reducción de amidas va a dar como resultado final una amina. La base de los átomos de carbono va a ser la misma, pero el grupo amida se va a convertir en un grupo amina. Y ese sería el producto de nuestra reacción.
en la siguiente reacción tenemos una amina que reacciona con el reactivo cianuro de potasio con ácido nitroso a baja temperatura. Esto lo que nos va a dar como resultado es la adición de un grupo ciano en lugar del grupo amino. Ese sería el compuesto resultante de esa reacción química. Y finalmente, tenemos la reacción de una anilina con un cloruro de ácido. Recordemos que en estos casos, las aminas pueden reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos como los cloruros, como los anhídridos y como los ésteres para formar compuestos donde el grupo amino se une al átomo de carbono que previamente era el átomo carboxílico. Este sería el compuesto resultante de esa reacción química. En el ejercicio 5 nos solicitan que indiquemos cuál de las siguientes estructuras corresponde a un nitrilo. Observemos que en este caso lo que tenemos que identificar es el grupo nitrilo, que recordemos que está formado por un átomo de carbono unido mediante triple enlace a un átomo de nitrógeno. Esa es la condición que estamos buscando en la estructura. La primera estructura la podemos descartar debido a que el átomo de nitrógeno está unido todo mediante enlaces sencillos a los átomos de carbono adyacentes. En la siguiente estructura, la estructura B, no tenemos átomos de nitrógeno, de manera que también la podemos descartar. En el caso de la estructura D, también la podemos descartar debido a que no tenemos al átomo de nitrógeno nuevamente unido mediante triple enlace a un átomo de carbono. La única estructura que corresponde al nitrilo es la de la estructura C. En el ejercicio 6 nos solicitan que completemos el siguiente pareo. En la columna A tenemos una serie de compuestos nitrogenados. Tenemos aminas cíclicas, amidas alifáticas, iminas, aminas aromáticas y aminas heterocíclicas. Y en la columna B tenemos una serie de estructuras de compuestos orgánicos nitrogenados. Vamos a tratar de asociar los compuestos de la columna A con su correspondiente estructura de la columna B. Comenzando con la amina cíclica, aquí lo que debemos buscar es una amina que esté formando un ciclo. Esa estructura la vamos a encontrar en el último compuesto de la columna B, donde tenemos el átomo de nitrógeno dentro de un ciclo unido a tres grupos alquilo correspondientes. Eso corresponde a una amina cíclica, de manera que ahí tenemos el compuesto número 1. De este lado voy a enumerar cada uno de los compuestos para que no haya confusiones. Seguidamente vamos a buscar ahora una amida cíclica. Recordemos que la característica principal de la amida es que el átomo de nitrógeno debe estar unido a un átomo de carbono carbonílico. Eso lo encontramos en la estructura que está encima de la estructura 1. Ahí vemos que el átomo de nitrógeno está unido a dos cadenas de átomos de carbono cíclicas y además está unido a un átomo de carbono carbonílico. El siguiente compuesto sería una amida alifática. Recordemos que el término alifático quiere decir que no es aromático. Entonces debemos buscar una amida que no tenga propiedades aromáticas. Eso lo encontramos en el primer caso de la columna. Aquí tenemos al átomo de nitrógeno unido a dos átomos de carbono y a un átomo carbonílico, característica de la amida. En el ejemplo 4 tenemos una imina. Recordemos que ya previamente hemos conversado acerca del grupo imina. El grupo imina es este que vemos en pantalla marcado con el número 4. Un grupo donde tenemos un átomo de carbono unido mediante doble enlace a un átomo de nitrógeno. Esa es la estructura que buscamos para clasificar a una imina. El quinto caso sería una amina aromática. Observemos que nos quedan dos estructuras en el lado de la columna B. En el caso de la amina aromática, ella corresponde a la primera que vemos en la columna, debido a que el grupo amino se encuentra fuera del anillo aromático, de manera que no se encuentra formando parte del anillo. Eso corresponde a una amina aromática. En el caso 6 tenemos la amina heterocíclica, que corresponde al último compuesto que nos queda en la columna B. Observemos que aquí el átomo de nitrógeno está siendo parte del anillo de átomos de carbono, de manera que eso corresponde a una amina que es heterocíclica.
está formando un anillo con otros átomos que no son nitrógeno. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.